Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora que usted pueda conectarse y unirse a nosotros una vez más para volver sobre el estudio de la palabra de Dios. Para la ocasión de hoy tenemos un devocional que no forma parte de una serie en particular. Quizás pudiéramos unirla, o sea, unir este devocional a alguna serie que ya hayamos hecho, porque quizás por el contenido pudiera sumarse, ¿no? Pero está bien, de momento la intención no es comenzar otra serie, sino hoy es un devocional que digamos es un estudio como aislado, es para el día de hoy, aunque una vez que este material queda disponible, pues puede ser usado en cualquier momento para muchas ocasiones, para ser compartido según la necesidad, en fin. Hoy queremos hablar acerca de la diferencia. Queremos hablar acerca de la diferencia que existe en los creyentes cuando pecan por ese error propio de la debilidad humana, propio del hecho de que el pecado convive, aún coexiste, no gobierna, no rige nuestra vida, ya no es nuestro amo. En el caso de los creyentes, sí, recordamos que estamos hablando de los creyentes, ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor, pero coexiste y eventualmente logra de alguna manera pues hacernos tropezar, hacernos resbalar, caer, y pues eso produce pérdida de gozo, amargura, dolor, conflicto interior, guerra, arrepentimiento, necesidad de correr a Cristo para restaurar la santidad, para restaurar la reconciliación, para volver a la comunión nuevamente. O sea, el verdadero creyente, vamos a entender algo, el verdadero creyente vive en santidad, vive en santidad. Eso no significa que durante su carrera, o sea, durante su peregrinaje en este mundo, no va a tener deslices, caídas, tropiezos, dificultades, hierros, no hierro de metal, sino hierros de errar, hierros, se escribe con Y, hierros, errores, para decirlo más claramente. No significa que eso no vaya a pasar. El creyente genuino, verdadero, sí peca, pero peca de manera eventual, peca eventualmente, no vive en la práctica habitual, cotidiana, permanente del pecado. En esa experiencia, en esa manera, es que viven aquellas personas que no han nacido de nuevo, aquellas personas que no tienen la regeneración del Espíritu en sus vidas, no tienen al Espíritu de Dios gobernando en sus vidas, no tienen el Espíritu de Dios que ha escrito la ley de Dios en los corazones de los creyentes. Esas personas que no tienen esto, que no tienen el Espíritu, como dice Pablo a los Romanos capítulo 8, y por lo tanto no tienen, o sea, no son de Cristo y no tienen el testimonio del Espíritu de que pertenecen a Cristo. Los que son de Cristo tienen el Espíritu y tienen el testimonio del Espíritu de que son hijos de Dios, y ya no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. O sea, un verdadero creyente, vamos a entender esto bien, un verdadero creyente vive su vida habitual, su vida práctica, común, cotidiana, normal. Su vida, la vida normal del creyente es vivir en santidad. Ahora, ningún creyente vive en una santidad perfecta porque aún coexiste el pecado en la vida de todo creyente. Por eso lo vemos claramente en, por ejemplo, Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mal que no quiero es el que termino haciendo, el mal que aborrezco es lo que hago, no hago el bien que quiero. Pero noten los detalles, cuando dice el bien que quiero, porque lo que el creyente quiere es el bien, que en ocasiones, porque vamos a entender lo que Pablo quiere decir, aunque vamos a entrar en eso con más detalle, pero ahora ya como lo mencioné, déjenme hacer la aclaración.
Lo que Pablo está diciendo en ese capítulo 7 no es que él vive en el hábito continuo, permanente, caracterizado por una vida de pecado. Él no vive en esas condiciones, pero él reconoce que peca, que hace aquello que aborrece, que hace el mal que no desea, que el bien que desea, hay momentos en que no lo hace porque hace el mal. Y entonces explica que se debe a causa del pecado que habita en mí. O sea, es la experiencia propia de todos los creyentes, la experiencia propia de todos los creyentes. Todos los creyentes tienen esa lucha, tienen esa guerra con el pecado. Y por causa de ese pecado que aparece, eventualmente el creyente experimenta dolor, tristeza, pérdida de gozo momentánea. Corre a Cristo, busca el arrepentimiento, se arrepiente, se aparta del pecado, corre a buscar la restauración de la santidad, la restauración de la reconciliación con Dios, corre a restaurar su comunión, busca a restaurar su devoción con Dios, porque eso es lo que hace el verdadero creyente. Se duele, tiene conflicto por causa del pecado en su vida, porque no lo ama, no lo quiere, aborrece su pecado. Esa es la vida propia del creyente. Pero existe el otro modelo, el otro tipo, la otra manera, la otra situación, que es aquel que peca deliberadamente, que peca conscientemente, que peca deseosamente, que no se arrepiente del pecado, que no tiene lucha con el pecado, que no tiene o no siente dolor ni queja, no tiene insatisfacción por el pecado. Muy por el contrario, disfruta de pecar. Cuando peca se agrada, planifica el pecado, busca ocasión para el pecado y ejecuta el pecado y le sale bien y lo repite. Ese, aunque se diga cristiano y aunque vista la apariencia de la fe, aunque vista la apariencia de la religión cristiana, aunque se exprese con el vocabulario de la fe, aunque domine la terminología de la fe cristiana, de la religión cristiana, aunque participe en el culto público, en fin, ese que está presente en nuestras iglesias, que está presente en nuestros cultos, que canta con nosotros, que se sienta a nuestro lado, al lado nuestro, en el banco, en la silla, en el templo, en el local donde se reúne la iglesia. Bueno, ese local donde se reúne la iglesia le llamamos templo. En fin, hay quienes no tienen lo que se diría en términos de construcción, eso que sería considerado como un templo. Más bien hay personas que se reúnen en una especie de apartamento, en fin, entonces a eso no prefieren llamarlo templo, prefieren llamarlo el local de la iglesia. Está bien, no tiene importancia. El caso es que en ese local, en ese lugar, se sienta junto a nosotros, ora con nosotros, canta con nosotros, participa de todo, comulga con nosotros, o sea, participa de la Santa Cena, toma el vino, el pan junto a nosotros, llora en las oraciones, en todo eso. Sin embargo, al mismo tiempo planifica pecar, y peca planificadamente, y peca con el pecado ya preparado de antemano, y lo repite y lo repite y se goza y no se arrepiente, y a veces piensa que pasa desapercibido, piensa que no ha sido descubierto, y muchas veces sí lo es, pero a veces los hermanos, para tratar de no entrar en una confrontación directa, a veces los hermanos lo que hacen es que tratan de mostrarle el pecado de maneras más suaves, o sea, de una manera más sutil. Trata de decirle: mira, hermano, lo que la palabra de Dios dice aquí,
Mira, ya viste la meditación que sacó el pastor ayer o el predicador de YouTube. Y mira lo que está, mira, estaba viendo a este predicador y no te está diciendo directamente, este es tu pecado. No te lo dice así, pero te lo está mostrando, que sí se da cuenta, que sí lo sabe, pero el pecador piensa que sus hermanos son ingenuos. El pecador piensa que sus hermanos son ingenuos, que no se dan cuenta, que no lo ven, que no lo disciernen, que no se enteran. Y sí se enteran, sí lo ven, sí se dan cuenta, pero no te lo dicen abiertamente, quizás para que no te ofendas, quizás para que no ames un berrinche, no sé, por los motivos, pueden haber diversos motivos. A veces sí te lo dicen claramente, o sea, no es que no siempre no te lo digan, a veces sí te lo dicen claramente, pero tú decides hacer caso omiso, te importa un comino lo que el hermano tiene que decirte al respecto, tú sencillamente pecas en lo que te agrada, porque te agrada a ti, se acabó, más nada ya, en fin, y así es, pero ese es otro tipo. Ahora, este no es el que peca por un error, por la debilidad propia de la carne. Hay una diferencia entre el que peca por la debilidad de la carne y el que peca premeditadamente. El que peca por la contemplación de su pecado. Cuando decimos contemplación, queremos decir aquel que planifica su pecado, lo planifica, lo piensa, es una estrategia en su cabeza, lo voy a hacer, a hacer la planificación de lo que quiere hacer, busca la oportunidad y si le sale bien, lo repite otra vez, porque disfruta y porque busca provecho personal en ese pecado. Y si le sale, ya te digo, si le sale bien una vez, lo sigue haciendo, lo sigue, y no hay arrepentimiento, no hay dolor, no siente dolor, no siente ninguna aflicción por causa de pecar, por causa de, perdón, por causa de entristecer a Dios con su pecado, de desagradar a Dios. No le duele, no le interesa, no siente ninguna aflicción por eso. Esa persona también está dentro de nuestras iglesias. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en la primera carta de Juan, capítulo 3, los versos del 1 al 10. Dice allí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando ese Él es Cristo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene la esperanza del regreso de Cristo, todo aquel que espera el regreso de Cristo, porque es de lo que Juan está hablando, todo aquel que espera el regreso de Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él, Cristo, es puro. Todo aquel que comete pecado, cuando dice que comete pecado, no está hablando de ese pecado por error eventual, en el cual todos los creyentes cometen, porque nadie puede ofrecer una justicia perfecta, sin error. Dice Eclesiastés 7:20 que ciertamente no hay hombre justo en toda la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese hombre justo que hace el bien perfectamente y que nunca peca, ese hombre no existe. El único hombre que vivió así fue Cristo. Fuera de Cristo todos cometen pecado. Pero aquí dice el apóstol Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, él se está refiriendo a aquel que vive en la práctica habitual y continua del pecado. Ahora, el creyente que peca por error, por debilidad, eventualmente también infringe la ley. O sea, se aplica el mismo principio, sin diferencia. Pero para entender la mente del apóstol es que está hablando en este caso de aquel que vive conforme a la carne, el que vive para pecar, el que vive para pecar, ese que vive para pecar vive infringiendo la ley. Y sabéis que Él apareció, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, Cristo, está hablando de Cristo.
todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, ¿ven la diferencia? El que peca y el que no peca, el que peca. Sí, el que peca, el que vive en sus pecados. No lo ha visto. El que vive pecando, el que vive para pecar, el que vive conforme a la carne y no conforme al espíritu, ese no le ha visto, no ha conocido a Cristo, no ha tenido un encuentro regenerador con Cristo, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, ¿qué es lo que te estaba diciendo en un principio? Ten algo presente, hermano. El creyente verdadero vive en santidad. Vive en santidad. El creyente verdadero no es que no peque absolutamente, pero vive en santidad. ¿Por qué podemos decir esto? Porque cuando peca se duele de su pecado y corre a Cristo inmediatamente con dolor por causa de su pecado y corre a restaurar su comunión con Él, corre a restaurar la reconciliación, corre a restaurar su devoción, corre a restaurar su santidad, corre a restaurar su compañerismo con Dios, corre a confesar su pecado, corre a arrepentirse de su pecado, corre a entregar su pecado, corre a pedir fuerzas para evitar su pecado, corre para pedir fuerzas para apartarse del pecado porque aborrece su pecado. No vive pecando, peca eventualmente porque es humano, porque es débil por la carne, como todos los hombres, no hay diferencia. Por lo tanto, en algún momento, de alguna manera, él va a pecar, ya sea por una mirada, ya sea por un pensamiento, ya sea por un sentimiento de ira o de frustración o de descontento. O sea, el pecado siempre va a encontrar la manera de manifestarse. Pero el verdadero creyente vive en santidad porque ajusta su vida a Dios en cualquier momento en que él se da cuenta en que peca y le duele su pecado y tiene lucha con el pecado. Pero aquel que no tiene lucha con el pecado y que peor aún planifica pecar, ese, dice Juan, no le ha visto y no le ha conocido. No tiene el Espíritu de Dios, como dice Pablo en los Romanos, y no tiene el testimonio del Espíritu de ser un hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. Aunque conozca la teología, aunque conozca las doctrinas de la fe, aunque conozca la historia de la iglesia, aunque conozca la forma de conducirse y de actuar, aunque participe activamente, aunque sea miembro de la iglesia, pero que vive para pecar y para disfrutar de su pecado y para disfrutar del provecho, del fruto de ese pecado y para repetir ese pecado. Ese no ha conocido a Cristo, no le ha visto, no sabe quién es Cristo, no entiende quién es Dios, no conoce la santidad de Dios. No es que es débil, no. El cristiano que es débil peca, pero se arrepiente, corre a Cristo y peca eventualmente. Pero estamos hablando de una diferencia, de alguien que vive para pecar, que disfruta pecar, que no se arrepiente de su pecado, incluso cuando ha sido corregido, cuando ha sido incluso confrontado con su pecado, pero lo mantiene. No ha conocido a Cristo, no conoce a Cristo, no tiene una verdadera relación con Cristo. Es una persona que vive en el autoengaño. Y claro, hay esperanza, porque hay esperanza. Mientras está en esta vida, hay esperanza. Pero, tristemente, mientras no se arrepiente, está en peligro, vive bajo la ira de Dios y bajo la amenaza del juicio. Esa es la realidad. Dice, el que practica el pecado, y aquí está una palabra clave importante, el que practica el pecado, o sea, el que vive en la práctica habitual, continua del pecado, ese es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive en la práctica habitual del pecado, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, vive conforme al Espíritu, no vive conforme a la carne. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Así lo dice la palabra de Dios.
Y hasta aquí la lectura de su palabra. Entonces, bueno, la vida del creyente y la situación de la vida del creyente en su vida normal, ya explicamos, ya dijimos que la vida del creyente es una vida de santidad. No es una vida sin pecado absoluto, pero es una vida de santidad. O sea, lo que caracteriza la vida de un creyente es la santidad, no es el pecado. No es que no haya pecado, eventualmente lo hay, porque es un hombre de carne y hueso o una mujer de carne y hueso. Todavía el pecado cohabita en este cuerpo, por lo tanto es inevitable que eventualmente, de alguna manera, el pecado se manifiesta, y por lo tanto no es que no haya pecado en la vida del creyente. Pero lo que caracteriza la vida del creyente es la santidad. Por el contrario, lo que caracteriza la vida del inicuo es el pecado. Aunque ese inicuo vista de cristiano, aunque participe en el culto, aunque sea miembro de la iglesia y haga todo lo que se hace como creyente, pero la vida que caracteriza a esa persona es el pecado, el no arrepentirse del pecado. Entonces, vamos a continuar con una lectura de este libro, que ya lo he estado promoviendo otras veces, La vida de Dios en el alma del hombre, de Henry Scougal. Un buen libro, un excelente libro. Yo realmente recomiendo que lo busquen y que lo lean. Dice allí la lectura vamos a leer un fragmento, no mucho. Dice que Henry Scougal dice que él prefiere explicar la vida cristiana en términos de vida, específicamente así, con la palabra vida, con el término vida, y va a explicar por qué él prefiere usar el término vida para decir, ¿no? Para esclarecer por qué es el mejor término para describir lo que significa ser un cristiano. Dice: llamo vida al verdadero cristianismo porque la vida es un principio interior de libertad y espontaneidad. Aquellos que progresan en esta, o sea, cuando dice que progresan, cuando dice Henry Scougal que progresan en esta, recuerda que estamos hablando de la vida de Dios en el alma del hombre. Estamos hablando de la vida regenerada, del principio vital de que Cristo vive en mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está hablando de esa vida. Dice, los que prosperan en esta vida, en este tipo de vida cristiana, de vida espiritual, de vida en devoción con Dios, de la vida de Dios en el alma del hombre. Dice, los que progresan en esta no están influenciados solo por motivos externos, sino que son impulsados por la obra del Espíritu Santo. Son impulsados por la obra del Espíritu Santo. Mira, un detalle, te comento. Cuando la Biblia habla de que Dios ha escrito la ley en nuestros corazones, y por lo tanto ya nadie enseñará sus manos porque todos me conocerán, en fin, lo que está queriendo decir es que ahora el Espíritu de Dios obra de manera poderosa, creando y ordenando nuevos afectos, y afectos que sean propensos a amar la ley de Dios y a amar la voluntad de Dios, porque cuando hablamos de la ley de Dios estamos hablando de la voluntad de Dios. Muchos creyentes ven término la ley de Dios y enseguida la cabeza se les llena de la palabra, de la nebulosa legalismo. No, la ley de Dios no es legalismo. La ley de Dios contiene el corazón de Dios. El corazón de Dios está contenido en la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Es la expresión de su santa voluntad. La ley de Dios es la expresión, en este caso la expresión escrita de su santa voluntad. Los creyentes son impulsados, hay un nuevo orden, hay un nuevo motor que impulsa al creyente a amar y a deleitarse en la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios,
los creyentes tienen la tendencia a ver esa expresión como con simpatía, con agrado. Si le dices la ley de Dios, entonces lo ven como, no, legalismo. No se dan cuenta, no entienden que ley de Dios y voluntad de Dios es lo mismo. La ley de Dios es simplemente la expresión escrita a modo de códigos, de mandamientos, de preceptos, de estatutos, de lo que es simplemente la voluntad de Dios. Entonces, estos creyentes no son como que obligados externamente a cumplir la ley de Dios, sino que son impulsados por un nuevo motor. El motor que es el Espíritu Santo, que ahora toma esa ley escrita en el corazón y produce un afecto en el creyente que ahora ama, ahora se deleita, ahora se complace en esa ley de Dios, o sea, en la voluntad de Dios. Se complace en la obediencia a la voluntad de Dios. Se complace. Eso se traduce en una sola cosa. Se complace en que ahora el creyente quiere agradar a Dios. Quiere agradar a Dios. Por lo tanto, todo aquello que la ley sanciona como contrario a la naturaleza santa y piadosa de Dios, el creyente lo aborrece, porque ahora aborrece el pecado y ama, se deleita en la ley de Dios, o sea, en agradar a Dios, en vivir para su voluntad. Eso es lo que implica la nueva vida de Dios en el alma del hombre. Entonces, estos creyentes son impulsados, no son empujados. La ley sola como agente externo, no la ley escrita en el corazón, sino la ley en la tabla de piedra, en esa tabla inflexible, desde afuera, como un objeto externo a la vida del creyente, es simplemente como un capataz que te quiere obligar a que vivas conforme a la voluntad de Dios. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo desees, pero la ley te quiere obligar. La ley no puede de ninguna otra manera hacer ninguna otra cosa. Pero el Espíritu de Dios toma esa ley y ya no la trae como una tabla de piedra inflexible, sino que la escribe en el corazón, de modo que ahora produce afectos, deseos, placeres por esa ley, o sea, por esa voluntad de Dios, por el corazón de Dios, por agradar a Dios. De modo que ahora los creyentes no son empujados por la ley, sino que son impulsados, no son empujados externamente, no son empujados desde afuera, son impulsados desde adentro por el motor que es el Espíritu de Dios, que produce los deseos, los deleites, los gozos en la voluntad de Dios. Entonces, estos creyentes no son sobornados por promesas, ni son constreñidos por las leyes, o sea, lo que decía, no son empujados externamente por la ley externa, sino que están poderosamente inclinados a aquello que es bueno y se deleitan en hacer el bien. El amor que el hombre piadoso es el creyente, tiene por Dios y la bondad, no es tanto en virtud a un mandamiento externo que le impone hacer estas cosas, sino por una nueva naturaleza que lo instruye y lo mueve, lo impulsa desde adentro hacia ello, o sea, hacia amar esta voluntad de Dios. Los verdaderos cristianos no rinden devoción como un tributo inevitable, o sea, qué fastidio, tengo que hacerlo, sí, ya lo voy a hacer porque es que no me queda otro. No rinden devoción como un tributo inevitable, solo para apaciguar la justicia divina o para calmar sus conciencias. Antes bien son ejercicios religiosos que son emanaciones, son manifestaciones propias de la vida divina, o sea, emanaciones o manifestaciones de la vida divina que ahora vive en el creyente, o sea, la vida de Dios en el creyente que se manifiesta en el creyente, haciéndole desear, amar y deleitarse a aquello que agrada a Dios. Eso es la forma de vida que Henry Scougal explica como lo que significa verdaderamente ser cristiano. Son las actividades naturales del alma que ha nacido de nuevo. El hombre piadoso ora,
da gracias, se arrepiente, no solo porque estas cosas son ordenadas, ciertamente son ordenadas, pero Él no lo hace porque sean ordenadas, o sea, porque haya un mandamiento, aunque sí existe el mandamiento, sino más bien porque Él es sensible, espiritualmente sensible a las necesidades de su espíritu, que ahora tiene en comunión con Dios, y a la bondad divina. O sea, es sensible a todo el amor que ha recibido de parte de Dios. Y también es consciente de la locura y la miseria de una vida pecaminosa. También es consciente, o sea, es sensible al amor que ha recibido de Dios, pero también es consciente de la locura y la miseria que significa vivir para el pecado. Entonces, dice aquí, por lo tanto, dice Henry Scougal, bien puedo decir junto al apóstol Juan, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y es lo que explicábamos en un principio cuando leíamos la porción de la palabra de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, déjame dejar esto por aquí. Vamos a ir leyendo entonces nuestra meditación de hoy. Entre la caída y la traición. Así titulé esta meditación. Entre la caída, o sea, la caída me refiero a el creyente que es verdadero creyente, que sí peca, eventualmente peca, porque aún convive con el pecado que coexiste en él. Un pecado que ya no lo gobierna, pero que aún coexiste. Un pecado con el cual tiene lucha. Un pecado que se revela contra él, contra su alma, contra los designios de Dios, contra la ley de Dios en su corazón. Y ese pecado se revela. Y eventualmente este creyente que aún vive en esta carne de debilidad, eventualmente pues comete pecado, sí comete pecado, pero comete pecado. ¿Y qué hace el creyente? Busca el arrepentimiento, busca la corrección de su vida, busca el alinearse nuevamente con la voluntad de Dios, busca el compañerismo con Dios, la restauración de su relación con Dios, busca el querer agradar a Dios a todas. Quiere arrepentirse de su pecado, le fastidia su pecado, siente aborrecimiento por su pecado. Esa es la vida que caracteriza al verdadero creyente. Ahora, entre la caída y la traición. La traición es aquel que peca deliberadamente, aquel que peca voluntariamente, aquel que peca con pecados tolerados, pecados que ama, pecados que los tiene guardados porque los disfruta, porque quiere pecar en esas cosas y porque no quiere arrepentirse de esos pecados, quiere mantener ese pecado. Entre la caída y la traición, la diferencia entre tropezar por debilidad, o sea, la caída eventual, entre tropezar por debilidad y pecar con la mano alzada, o sea, con soberbia, pecar con soberbia. Todo cristiano, todo verdadero creyente conoce esta lucha. Ama a Cristo, o sea, el verdadero creyente ama a Cristo, quiere agradarle, sin embargo encuentra que hay pecado en su vida. Y surge una pregunta, o sea, si sucede, le pasa a muchos creyentes, me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos creyentes. Surge una pregunta que puede llevarnos a veces a dos extremos peligrosos. O vivimos aplastados por la culpa, creyendo que cada tropiezo nos hace perder el favor de Dios, o nos volvemos hipócritas justificando nuestros pecados, que en el fondo estamos amando esos pecados que planeamos y que toleramos bajo la excusa de que es mi debilidad. No, no es tu debilidad. O sea, sí hay debilidad en ti como en toda persona, pero la diferencia entre aquel que peca por debilidad en un momento y aquel que vive para satisfacer un pecado deliberadamente, eso ya no es debilidad. Eso ya no es debilidad, eso es traición. Eso es traición, eso tiene nombre y no vamos a confundirlo, ni vamos a suavizar las cosas. Eso es traición.
Entonces, la escritura no deja lugar a esa confusión. La escritura no nos deja lugar a confundirnos con eso. La Biblia nos habla de dos tipos de forma de pecar. Nos muestra dos caminos muy distintos. Un camino es el del Hijo de Dios, el verdadero creyente, el que ama a Dios, pero que por su debilidad de la carne, la que todos tenemos, eventualmente cae. Eventualmente sufre un tropiezo, una caída, un resbalón. Eventualmente le sucede. No lo desea, lo aborrece, lo confiesa, se arrepiente, corre a Cristo para buscar en él la justificación, el perdón como abogado, para restablecer su comunión con él y restaurar la santidad. Eso es lo que hace el verdadero creyente. El otro camino es el del corazón que contempla el pecado, que lo calcula, que lo planifica, que lo saborea en su mente y que le pone fecha de ejecución y le busca el provecho personal. No le causa molestia, ese pecado no le causa molestia, le causa placer. No lo confiesa, lo encubre. Como dice el proverbio que vamos a ver más adelante, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, aquel que sabe su pecado, pero no lo confiesa, no se arrepiente, lo mantiene oculto. O sea, oculto dentro de él para la vista de los demás, pero no para Dios. Para Dios no hay nada oculto. La Biblia dice que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel ante quien tendremos que dar cuentas. Entonces, para Dios no hay nada oculto, pero esta persona lo oculta, no lo confiesa, lo encubre, como dice el proverbio, que lo veremos luego. Entonces, uno es la caída, o sea, el tropiezo, la debilidad. El otro es traición. El otro es traición, el que calcula, el que planifica, el que saborea el pecado, el que lo ejecuta y desea el fruto de ese pecado y se complace en el fruto de ese pecado y no se arrepiente. Eso es traición. El que peca por debilidad es que peca eventualmente, se arrepiente, se recondena ahí en él porque no aborrece su pecado. Él aborrece su pecado. Él no se agrada de su pecado, lo aborrece. Esa es la gran diferencia entre el que sufre una caída y el que vive en traición, como un traidor. Uno es fruto de la debilidad, el otro es un pecado con mano alzada, o sea, un pecado en soberbia, con mano levantada, o sea, con el puño contra Dios. En esta enseñanza de hoy, en este estudio de hoy, vamos a distinguir a la luz de la palabra entre el pecado que entristece al creyente y el pecado que endurece al corazón del impío, para que examines tu alma, no para condenarte. Recuerda que no es la intención condenarte, muy por el contrario, la intención es que examines tu alma, que examines tu vida, que veas cómo es que este proceso del pecado ocurre en ti, de qué manera, porque sí ocurre, como ocurre en todos, pero cómo ocurre en ti es que tú eres de aquellos que cuando peca se duele porque amas a Dios, aborreces el pecado, pero amas a Dios, y cuando pecas porque te pasa es por causa de real debilidad, o eres aquel que peca porque ha planeado pecar y vivir para pecar y desea el fruto de ese pecado. ¿Cuál de los dos es tu tipo? ¿Qué pasa contigo en esta realidad? Es para que examines tu alma. No es para condenarte, sino para que corras a Cristo, para que busques perdón, para que Dios te dé allí la justicia perfecta de Cristo, en quien somos aceptos en el amado, como dice Efesios 1:7. Entonces, el pecado de debilidad, el tropiezo del hijo que ama a Dios, pero que eventualmente cae por causa de su debilidad. Es el pecado del creyente verdadero, que lo comete, no que lo practica. Juan hace esa diferencia, digamos, quirúrgica. Dice allí, 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Juan admite que es posible que tú puedes pecar, pero si tú pecaras, recuerda que tenemos en Cristo un abogado, porque tu pecado fue por debilidad. Pero tú no amabas tu pecado, no querías pecar. No es que tú pecaste porque tú querías pecar, pecaste porque tu debilidad te llevó ahí y finalmente pecaste. Pero es pecado al fin y al cabo, por lo tanto requiere un tratamiento adecuado, y el tratamiento de todo pecado es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Ahora, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive en la práctica habitual y continua del pecado. El pecado no es lo que caracteriza su vida, la santidad es lo que caracteriza la vida de un creyente que es nacido de Dios. Ahora, palabra clave, practicar. En el griego es poieo, una palabra rara. Ok, no nos vamos a meter ahí, no nos interesa mucho profundizar en la etimología griega, no sé qué. Okay, bien. Pero es para tener en cuenta un detalle y digamos que tener una cuestión de entendimiento lo más preciso posible. No es para estudiar griego, no vamos a estudiar griego. Dice, es en presente continuo, se refiere a un estilo de vida, una fábrica constante en producción de pecado, una fábrica que está en constante producción de pecado. A eso se refiere cuando dice practicar el pecado. El que es de Dios no practica el pecado, no vive en una fábrica cuya producción de pecado es permanente y constante. No vive ahí. Ese no es el estilo de vida que caracteriza a un verdadero creyente. El nacido de Dios no vive en esa fábrica. Puede caer, como todos caemos, pero no vive en esa caída, no se mantiene ahí. Ahora, ¿cómo es este tipo de pecado que es pecado eventual, pecado por debilidad? Dice, no es deseado. En primer lugar, no es deseado, es aborrecido. Es un pecado aborrecido. Pablo lo describe de esta manera. Romanos capítulo 7, versos 15, verso 19 y verso 24. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, Pablo admite que en él hay debilidad y que él también hace algo, que en este caso es pecado, que él lo aborrece y no es lo que quiere. Fíjense el lenguaje, fíjense las palabras. Lo que no quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. O sea, hago algo que yo no quiero hacer, que yo más bien lo aborrezco. Ahora, no es que vive en la práctica continua, sino que eventualmente esto le sucede. Dice, porque no hago el bien que quiero. Noten el detalle. El bien que quiero, lo que él quiere es el bien. Lo que él quiere, el deseo, el deleite de su corazón es el bien. Pero dice que no hago ese bien, sino el mal que no quiero. El mal que no quiero. No quiere ese mal, pero lo hace. Termina haciéndolo en cierto momento, en ciertas circunstancias, por ciertas razones, lo hace. Pero no es lo que él quiere. Él no quiere ese mal, no lo desea, lo aborrece. Sufre con eso, se irrita con eso, le causa molestia, tiene aflicción por eso. Tiene una batalla con eso, porque no lo desea, no lo quiere, no vive con el deleite en el pecado. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Finalmente en ese capítulo al final dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea, Cristo es el que nos libra de ese cuerpo de muerte. En fin, dice, el hijo que peca por debilidad sale diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará? No es alguien que se deleita en el pecado, no se deleita en el pecado. El Hijo de Dios que peca, cuando peca dice, miserable de mí, me siento mal, me siento terrible, tengo una aflicción hasta que no restaure mi comunión con Dios, hasta que no restablezca mi santidad, no me siento bien, no tengo gozo. En ese pecado no tengo gozo, en esa condición no tengo gozo. Eso es lo que le pasa al verdadero creyente. Dice, hay dolor, hay vergüenza, hay guerra interna. En cambio, el que vive en la práctica de su pecado dice, qué bien me salió, qué bien me salió. Y se siente bien, lo disfruta.
Eso es lo que hace el que vive en la práctica del pecado. En segundo lugar, dice, no es ocultado, es un pecado. El pecado por debilidad de un hijo de Dios no es ocultado, no es encubierto. Lo confiesa, es un pecado confesado. Va a Dios y lo confiesa. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, o sea, y se arrepiente, hallará o alcanzará misericordia, o sea, perdón y limpieza. El pecado de debilidad corre a la luz, corre a Cristo, corre a Dios, se entrega, lo confiesa, es confesado, es entregado. No lo quiero, no lo quiero, aquí te lo traigo, límpiame, lávame, ayúdame, quítame esto, yo no deseo esto en mi vida. Eso es lo que hace el verdadero creyente. Sí peca eventualmente, comete pecado eventualmente, no es un santo inmaculado, no es un santo perfecto, pero vive en santidad. Vive en santidad. Su vida es caracterizada por la santidad. La santidad es lo que domina, es lo que caracteriza, es lo que define la vida de ese creyente. No lo justifica, lo confiesa. Encuentra en Cristo un abogado, no un juez, porque no quería pecar. Cuando pecó, no lo hizo porque quería hacerlo, lo hizo por debilidad. No ama su pecado, ama a Cristo, pero a pesar de su amor por Cristo, en cierto momento puede encontrar una debilidad que le hace caer, que le hace tropezar, que le hace apartarse de Cristo momentáneamente, pero enseguida corre a Cristo nuevamente, entrega su pecado, entrega su aflicción, entrega su malestar, lo entrega, lo confiesa, ruega, pide, suplica, para que su relación con Cristo sea restaurada, sea restablecida, para que su santidad vuelva a florecer, porque ama la santidad, no ama el pecado. Esa es la característica del que peca por debilidad. El que peca por debilidad, la caída por debilidad. Ahora, el que traiciona, el que vive como un traidor, aquel que viste de cristiano, que vive o sea, dentro de la fe cristiana, que participa del culto, que es miembro de la iglesia, que canta en la alabanza, que ora con la iglesia, en fin, todo, que participa en las actividades de la iglesia, va al evangelismo, hace todo, pero vive deleitándose en el pecado. Peca y no se arrepiente. Lo confrontan y justifica su pecado. Le hablan, le mandan devocionales, le exponen la palabra de Dios, y lo que hace es que hace oído sordo a esa palabra. Sencillamente la palabra llega a su oído y como que no penetra, es como que le chorrea así, pero no entra nada, no aprovecha nada, desprecia toda enseñanza y toda corrección y mantiene su pecado porque se agrada en su pecado. Ese es un traidor. Vive entre las filas del cristiano, pero es un traidor. Es el pecado contemplado, el pecado que se maquinó en la mente, que se planificó y que se le puso fecha de ejecución y se hizo y se deleitó en el fruto y en el provecho que sacó de ese pecado. Eso es traición. Este es totalmente diferente. No es un tropiezo por debilidad, por causa de la concupiscencia natural de nuestra carne. No, es la planificación fría de la carne para obtener provecho. Pecado planificado para obtener provecho. La Biblia lo llama pecado con mano alzada, pecado de soberbia. Números, el libro de Números capítulo 15, los versos 30 y 31 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, y la palabra soberbia en el hebreo, la figura que se usa para ilustrar esa palabra es la de un hombre que levanta el puño en contra de la autoridad y se revela con soberbia contra esa autoridad. El que hace algo con soberbia. A Jehová injurió. Cortada, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Miren el detalle.
ese hermano o hermana que está practicando el pecado y que es confrontado y que es llamado la atención y que se le envía la palabra de Dios y sigue pecando y mantiene su pecado y justifica su pecado y no se arrepiente de su pecado, ¿qué dice Dios? Ha injuriado a Dios y dice que tuvo en poco, o sea, menosprecio, desprecio por la palabra de Dios y por la voluntad y el mandamiento de Dios. Literalmente con la mano alzada, con la mano levantada, soberbia, pecado con soberbia. Es una imagen militar de rebelión. No es el que tropieza con la mano baja avergonzado, no es el que tropieza por que no quería. Él pecó, pero no pecó porque quería pecar, no, pecó por debilidad, pero él no quería hacer eso, no deseaba pecar, no, este no, este es el que peca con soberbia, el que levanta el puño contra la autoridad de Dios, dice, de manera descubierta y desafiante, eso es ese tipo de pecado, por eso otras traducciones, para decirlo más, digamos, potablemente, para que se entienda más fácilmente, lo vierten así de esta manera. Por ejemplo, Nueva Versión Internacional dice, pero el que peca deliberadamente, dice allí la Biblia de las Américas, pero aquel que obre con desafío, dice Dios habla hoy, versión popular Dios habla hoy, pero el que actúa con prepotencia. Y la Biblia de traducción literal del hebreo dice el alma que hace, o sea, que hace este tipo de pecado con la mano alzada. Es la transliteración casi literal del hebreo. O sea, soberbia, prepotencia, altivez, traición. El que peca con soberbia, con actitud desafiante ante la palabra de Dios, no le importa la palabra de Dios, menosprecia la palabra de Dios y impone su deseo, su gusto por el provecho de su pecado. La Reina Valera 1960 tradujo este modismo del hebreo como con soberbia, porque es exactamente eso lo que hace, un acto de soberbia y arrogancia contra Dios, contra su palabra, contra su voluntad. Este es un pecado planificado, un pecado planificado, un pecado tolerado, un pecado calculado, se sienta ahí a calcular, voy a hacer, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cuándo se lo digo? Calcula el pecado, planifica el pecado. No es un hierro, o sea, no es un error que es que me equivoqué, wow, mira esto que hice, bárbaro, animal, bestia que soy, y me arrepiento y me echo polvo y ceniza en la cabeza porque me arrepiento de esto, porque no es lo que yo quería, no es lo que actué como una bestia. No es el que comete un error, es el pecado que se hace con soberbia, el que se planifica, el que se desea, el que se anhela, el que se disfruta, el que se quiere, porque se persigue un provecho de ese pecado y se ama el fruto de ese provecho. Es el pecado planificado, tolerado, calculado, no es un error por debilidad. Dice el Salmo 19:13, persevera también, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Dice el Salmo 36:4, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Esa es la descripción de ese pecado tolerado, de ese pecado que se justifica, que se mantiene. El pecador se atrinchera en su pecado, no admite corrección, no admite ser corregido, quiere seguir haciendo lo que le agrada a él, al costo incluso de violar la voluntad de Dios, de menospreciar la palabra de Dios, de despreciar la sangre de Cristo por causa de esos pecados. Es lo que dice, medita la maldad en su cama. Él se acuesta o ella se acuesta pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿A quién se lo da? A este le voy a decir tal cosa y se lo voy a decir mañana. Mañana le voy a decir esto, que si me puede, que si hacemos, que si y es calculando lo que voy a hacer. Se acuesta, medita maldad en su cama, está en camino no bueno. O sea, el tiempo
que está meditando en esa maldad, que está meditando lo que quiere hacer, lo que va a hacer, a quién lo va a hacer, a quién va a buscar, a quién va a involucrar, a quién va a tratar de engañar, en fin, mientras está haciendo todo eso, en todo ese tiempo, está en camino no bueno, es tiempo que pudo arrepentirse, es tiempo que pudo pensar, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy maquinando en mi mente? No se arrepiente de nada. Nunca piensa, no, esto está mal, debo abandonarlo, está mal. No, lo voy a hacer. Me gusta, lo quiero el provecho de eso y lo voy a hacer. Anda en camino no bueno. El mal no aborrece esa maldad. Ese es el pecado calculado, el pecado contemplado. Eso, el pecado que se planifica en la mente, que se saborea en la mente porque estás pensando lo que quieres hacer y el provecho que quieres obtener y ya estás viendo el fruto de ese provecho y ya estás saboreando ese fruto ya aún sin haberlo obtenido. Todavía no has ejecutado el pecado, pero lo estás maquinando en tu mente, lo estás pensando, lo estás planificando y le estás poniendo fecha de ejecución y ya estás saboreando el fruto, la cosecha, el provecho que le quieres a, porque quieres hacer eso por un provecho. Quieres hacer eso por un provecho. Estás saboreando el provecho de ese pecado y no se arrepiente. El tiempo que dedica a pensar todo eso es tiempo que pudo arrepentirse, pero no lo hace. Y cuando lo corrigen y cuando lo confrontan y cuando le dicen, ven acá, ¿y esto qué cosa es? ¿Y por qué tú? No, empieza a justificar y a inventar nuevas mentiras para seguir justificando lo que, porque no se arrepiente, no hay forma, no hay manera, no se arrepiente. No se echa para atrás y dice, no, sí, está mal. Y aún, incluso si reconociera que está mal porque lo confrontan al punto de que ya no puede escapar y aún así admitiendo incluso que está mal, no se arrepiente, eso es traición, eso se llama traición. Dice, ese pecado es amado, es deseado, no es aborrecido, se medita en la cama, se saborea antes de hacerlo, no causa molestia en el alma, causa placer porque está saboreando el fruto, el provecho que quiere sacar de ese pecado. Es la persona que dice, lo haré mañana. Tiene tiempo meditándolo y pensando, le pone fecha para ejecutarlo y dice, lo haré mañana, mañana voy a hacerlo, mañana le voy a escribir a fulano, a mengana y le voy a decir y le voy a preguntar y a ver si cae, lo voy a hacer y lo hace, no se arrepiente, incluso puede decirse, sé que está mal. Puede decirse a sí mismo, no soy estúpido, no soy estúpida, sé lo que estoy haciendo, sé que está mal lo que estoy haciendo, pero lo quiero hacer y lo hago. Ese es traición, eso es traición, eso es un traidor. Está dentro de las filas de la fe cristiana, pero es un traidor. Ese es el pecado que es planificado, es calculado, es tolerado. No es una caída por debilidad, es una estrategia. En su cama lo planificó, es una estrategia. Lo toleras porque te da un beneficio personal. Puede ser dinero, puede ser placer, algún tipo de complacencia, puede ser algún tipo de poder, de fama, de reconocimiento, aceptación. Venganza, no sé, cualquier cosa, lo que sea que estés persiguiendo, lo que sea que persigas con eso, lo mides, lo calculas, lo planificas, lo guardas, le pones fecha de ejecución y lo haces y no se arrepiente. Es un pecado no arrepentido, es un pecado presuntuoso. El que peca por debilidad, aquel que peca por una caída por debilidad, no quería pecar, solo que no pudo resistir cierta tentación y pecó y se arrepiente y llora y busca a Dios porque no puede sufrir el peso de la decepción, del disgusto, de la molestia que le causa ese pecado. No, el que peca por debilidad dice, perdóname, no quise, y lo confiesa su pecado, perdóname, no quise, no era mi placer, no era mi deseo, me equivoqué, perdón.
Pero el que peca con soberbia dice, después pido perdón, después oraré, después haré una oración. Ya Dios me conoce, Dios sabe, Dios es bueno, Dios es amor, Dios sabe que esa es mi debilidad. No, no, esa no es tu debilidad. Porque una debilidad es un momento. Pero eso que tú planificaste, lo pensaste, lo saboreaste, lo deseaste, le pusiste fecha, lo voy a hacer en tal momento, lo voy a hacer con tal persona y hasta que no lo ejecutas y o sea, llegas a la ejecución del pecado, tomas el provecho, el fruto de la ejecución de ese pecado, disfrutas de ese provecho y no te arrepientes nunca. Pero tú te dices, tú te engañas a ti mismo o a ti misma. Después hago una oración y Dios, perdóname. Dios es amor, Dios me va a perdonar. Usa la gracia de Dios, hace un abuso de la gracia de Dios para pecar. Por eso, Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, no hay forma de vivir, congeniar, de engranar una vida de satisfacción en el pecado y al mismo tiempo pensar que Dios me va a perdonar por eso, aunque yo no me arrepienta. Aunque yo solo haga una oración que no es de arrepentimiento, es una oración porque eso es lo que se supone que hay que hacer. Porque eso es lo que se supone que hay que hacer. Bueno, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Pero no hay arrepentimiento, no hay un echar para atrás, no. Al contrario, cuando se dé la oportunidad otra vez, volvemos a la carga de nuevo. No hay arrepentimiento. Entonces, no es un tropiezo, no es un tropiezo, no es el que cayó porque tropezó, no, está hablando del que peca voluntariamente, aún después de entender y conocer lo que la palabra de Dios dice. Pero como ya vimos que la palabra de Dios dijo anteriormente, dice, menospreció el mandamiento, menospreció la palabra de Dios, no la aprecia, no le interesa un comino lo que Dios diga, lo que Dios piense al respecto, no le interesa, solo le interesa el provecho de su pecado. Es lo único que le interesa, el provecho de su pecado. No está hablando del que peca por un tropiezo, por una debilidad. Está hablando del que peca voluntariamente, con plena voluntad, deliberadamente. Entonces, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, que peca, que cae por debilidad en el pecado, pero que odia su pecado, es la persona que se arrepiente, va a buscar en Dios el arrepentimiento, tiene conflicto en su alma, no soporta el peso de la pérdida del gozo, necesita la restauración de su santidad, la necesita el aprecio del compañerismo de Dios, necesita el arrepentimiento, necesita la comunión con Cristo, necesita la comunión con Dios. No puede vivir conforme en el pecado. El Hijo de Dios que peca por debilidad cae en el pecado, pero odia lo que hizo. El que peca contemplativamente, el que contempló su pecado, el que lo vio, lo contempló, lo analizó, lo planificó, lo calculó, lo saboreó, lo guardó, le puso fecha de ejecución y lo ejecutó y sacó provecho a su pecado y disfrutó de ese provecho y dijo, oh, me salió bien, lo puedo repetir, me salió bien, nadie se enteró. Ese no ama a Dios. No ama a Dios, ese ama su pecado, pero no ama a Dios. El primero encuentra a Cristo y encuentra en Cristo un abogado que lo levanta. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El segundo encontrará en Cristo un juez que le dirá, tuviste en poco mi palabra, menospreciaste mi palabra. En conclusión, hermano o hermana, en dependencia, quien seas, ya viste la diferencia. No es teología fina. Esto no es teología fina, es vida o muerte. Estamos hablando de vida o muerte. Vida o muerte. El Hijo, o sea, el Hijo de Dios, el creyente, que tropieza por debilidad,
cae en el pecado y sale odiando ese pecado. Sale como Pablo golpeándose el pecho: miserable de mí, ¿quién me librará? No se queda en el lodo, no defiende su pecado, no lo justifica, no se atrinchera en él y lo mantiene a toda costa. No, no hace eso. Huye de eso, lo entrega, lo confiesa, corre a Dios, va a buscar arrepentimiento, va a buscar allí restauración de la reconciliación, restauración de la santidad. Eso es lo que hace el verdadero creyente. El otro no, el otro justifica su pecado, él lo encuentra bien, no le ve nada de malo. Incluso cuando sabe que está mal, no se arrepiente, por dureza lo mantiene y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Entonces, el verdadero creyente corre, lo confiesa, encuentra en el cielo que no tiene un juez esperándolo con un martillo, sino un abogado con las manos horadadas, ¿sí? Con las manos ahí, con las marcas de los clavos, que le dice: yo pagué por tu pecado, tú eres mío, levántate. Pero el que peca con la mano alzada, el que peca con soberbia, el que se rebela contra la palabra de Dios, el que menosprecia la palabra de Dios, entra en el pecado amándolo, calcula su pecado y lo saborea y lo ama, lo disfruta, lo piensa sobre su cama, lo planifica, lo calcula, lo saborea, lo mide para sacar provecho. No le molesta su pecado, lo disfruta, no lo confiesa, lo encubre. Cuando lo confrontan, lo mantiene, lo justifica, busca las maneras de atrincherarse en él y mantenerlo, porque es su deseo, es su placer. Así él lo quiere y así lo seguirá haciendo. Y él se engaña a sí mismo diciendo: esa es mi debilidad, Dios me entiende. Mentira. No es tu debilidad nada. Y lo otro es que Dios no lo entiende. Dios dice: has menospreciado mi palabra. Has menospreciado mi palabra. Eso es lo que Dios sí entiende. No es tu debilidad, es traición. No es tu debilidad, es traición. Es tener en poco la palabra de Dios. Es menospreciar la sangre de Cristo que fue derramada para pagar esos pecados. Por eso hoy te pregunto: no cuánto pecaste, no cuánto has pecado en tu vida desde aquí. No te estoy preguntando cuánto ha sucedido, cuántas veces ha pasado. No te estoy preguntando cuánto has pecado. Lo que sí te pregunto, que no te lo pregunto yo para que tú me informes nada, te lo pregunto para que tú te lo preguntes a ti mismo o a ti misma, para que tú se lo preguntes a tu propia alma. ¿Cómo pecaste? ¿Pecaste por debilidad? Porque tropezaste ante una situación que no supiste cómo manejarla y caíste, y te dolió tu caída, te dolió el tropiezo, te dolió afectar tu santidad, afectar tu comunión con Dios, te dolió eso. O lo que te duele es que tu pecado sea descubierto. Porque estos otros pecadores no se duelen por el pecado. ¿Saben lo que sí les duele? Les duele que los descubran. Que los descubran. Lo que les duele, lo que les molesta es cuando son descubiertos. Son descubiertos cuando son confrontados. Eso es lo que les molesta. Pero lo que les molesta no es el pecado. Lo que les molesta es la confrontación. Lo que les molesta es que los confronten. Lo que les molesta es que les señalen que eso es pecado. Eso es lo que les molesta. No es pecado en sí. Del pecado no se apartan. Aman el pecado. Aman seguir pecando. Lo que les molesta es que los descubran. Que los descubran. Wow, me descubrieron. Qué situación. ¿Cómo me libro de esto? Qué dolor, qué vergüenza. Pero la vergüenza es porque me vi descubierto o descubierta. Pero no por el pecado. El pecado no me dolió. De hecho, no me sigue doliendo. No me duele nada. De hecho, si no me hubieran descubierto, lo seguiría haciendo. Es más, lo voy a seguir haciendo porque algunos se endurecen tanto que, a pesar de ser descubiertos, ya entonces ahora lo que hacen es justificarlo, buscar la manera de ver que eso no era malo y de que lo pueden seguir haciendo y de que es su gusto, es su placer, y por lo tanto lo van a seguir haciendo. Lo justifican, se atrincheran en él y lo mantienen. Eso es lo que hacen estas personas. Pero lo que les molesta no es el pecado, les molesta que sean descubiertos o descubiertas. O sea, hombre o mujer. Si eres hombre, que seas descubierto. Si eres mujer, que seas descubierta. Lo que le molesta es que sea confrontado, que su pecado sea llamado por lo que es.
pecado, maldad, abominación, porquería delante de Dios y que vive deleitándose en esa inmundicia. Eso es lo que les molesta, que le llamen por nombre, por el nombre correcto, a la basura en la cual ellos encuentran contentamiento y que desprecian la sangre de Dios y que desprecian la santidad de Dios, que desprecian la piedad de Dios y no quieren, ellos quieren pasar por cristianos, quieren seguir pasando por cristianos. Por lo tanto, cuando les confrontan con esto, entonces ya no pueden mantener la máscara, ya no pueden mantener la máscara. Entonces lo que les molesta es eso, que son descubiertos. Eso es lo que les molesta, pero no el pecado en sí. El pecado en sí no, eso no les molesta. No sienten vergüenza ni dolor por el pecado, sino por ser descubiertos. Ese es el punto. Cuando pecaste, tu alma se entristeció o tu carne se deleitó. ¿Corriste a la luz para confesarlo o corriste a la oscuridad para encubrirlo? Dijiste, perdóname Señor, no quise hacerlo. O dijiste en tu corazón, nadie se enteró, lo volveré a hacer. Lo volveré a hacer porque no se enteró nadie. Me salió bien, le saqué provecho. Engañé al hermano o a la hermana y le saqué provecho. Me salió bien y nadie lo descubrió. ¿O te crees tú que nadie lo descubrió? ¿Tú te crees que no? Pero sí. Porque aunque incluso algunos hermanos o los mismos hermanos en el momento, porque después en algún momento sí lo van a descubrir, pero aunque en el momento no lo hayan descubierto, entiende que Dios sí lo descubrió. Porque ya te dije, delante de Dios todas las cosas están abiertas y desnudas, delante de los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Por lo tanto, escucha, si tu pecado te duele, si te avergüenza, si te hace correr a Cristo para ser limpiado, esa tristeza es la marca de que la simiente de Dios permanece en ti. No eres un traidor, eres un hijo de Dios que ha tropezado. Y para hijos que tropiezan hay un abogado, hay perdón, hay limpieza de toda maldad. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, apártate de él y levántate. Continúa viviendo en santidad. Pero si tu pecado no te duele, si tu pecado lo amas, si lo planificas, si lo toleras, si le pones fecha de ejecución, si te agrada el fruto de tu maldad, porque te conviene, entonces no te engañes más. No te engañes más. Ningún hombre puede amar a Cristo y amar su pecado a la vez. O a Cristo o al pecado. Uno de los dos lo vas a tener que soltar, porque definitivamente Cristo no habita gozosamente, paralelamente con el pecado tolerado. No funciona. O Cristo es el rey o el pecado es el rey. Uno de los dos. No puede servir a dos señores. No hay manera. Si Cristo ocupa el trono del corazón, el pecado te tiene que doler. Si no te duele el pecado y sigues pecando y sigues manteniendo el pecado y sigues atrincherado o atrincherada en tu pecado y justificando tu pecado y permaneciendo en tu pecado, entiende que el que ocupa el trono de tu vida no es Cristo. El que ocupa el trono de tu vida no es Cristo. No te engañes más. Puedes vestirte de cristiano o de cristiana, según quien seas. Pero si el pecado no te duele, si el pecado lo amas, lo planificas, lo toleras, le pones fecha de ejecución, te agradas en el fruto de tu maldad y te conviene y disfrutas, saboreas la planificación de ese pecado, no te arrepientes, lo mantienes, te atrincheras en él, entiende que todas esas características son las de una persona en quien el pecado gobierna. Cristo no gobierna ahí. Eso es obvio. Cristo no gobierna ahí. Así que hoy es el día para que te arrepientas, para que sueltes tu pecado, para que corras a Dios, para que corras a Cristo, para que confieses, para que te arrepientas, para que busques la reconciliación, para que busques la santidad, para que busques la comunión. Desecha tu pecado, busca la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si vives pecando y vives para el confort, la alegría de tu pecado, el deleite en tu pecado, Cristo no gobierna ahí. Así que hoy es el día, no mañana. Tú no sabes si tendrás un mañana.
Tú no sabes si tendrás un mañana. No vengas con el pecado planeado para la próxima semana y la oración de perdón preparada ahí para después. Después yo pido perdón. Pero no te arrepientes, sin arrepentimiento. Es una oración es lo que hay que hacer. No vengas con eso. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Arrepiéntete y apártate. Corre a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, en quien somos hechos aceptos por los preciosos méritos de su gracia. Que no se haya en ti un pecado huésped, o sea, un pecado permanente que gobierna tu vida, sino solamente o simplemente lo que es normal para todos los verdaderos hijos de Dios, tropiezos de un peregrino, los tropiezos propios de un peregrino, aquel que camina con Cristo, camina para Cristo, vive en conformidad con el Espíritu, pero eventualmente cae por causa de debilidad personal, como le sucede a todo el mundo, pero no ama su pecado, ama a Cristo, se arrepiente de sus pecados, confiesa su pecado, corrige su vida, busca la santidad. Esos son los tropiezos propios de un peregrino, que no se haya en ti el pecado reinando, sino solamente los tropiezos de un peregrino que odia cada caída, pero que ama cada vez más a aquel que lo sostiene hasta el final. Dios te bendiga.